Bien, chiquillos, en el siguiente video voy a resolver el ejercicio que les había dado para practicar, el de la barrera, ¿cierto? En donde, bueno, consta de un estacionamiento donde un guardia presiona un pulsador para autorizar el ingreso, ¿bien? Eh, Dice, bueno, el motor sube una barrera, ¿ya? La barrera llega a su posición abierta y un sensor lo detecta. Y bueno, al detectar el sensor se enciende la luz. El sistema espera 4 segundos, tiempo en el que para que el auto pase, ¿cierto? Y luego el motor baja de forma automática. Y ahí posteriormente la luz se apaga. En ese instante el contador registra un vehículo más que llega. Al alcanzar los 10 vehículos en el turno, el sistema bloquea el acceso, por lo tanto si llega otro auto no se abre, ¿bien? Y se activa la luz roja. El guardia debe presionar el pulsador abrir nuevamente para que se reinicie el contador y habilitar nuevamente el sistema, ¿ya? Eh, y hay un pulsador, ¿cierto?, para detener todo el sistema. Bien, acá lo importante es, antes de empezar a trabajar, ver cuántas variables necesitamos, ¿cierto? Tenemos dos pulsadores, que son el normal abierto para habilitar, digamos, la apertura, el normal cerrado para cortar todo, ¿cierto? Como una parada de emergencia. Y tenemos los sensores, ¿cierto? El detector de auto, ¿bien? El sensor que detecta la barrera abierta, ¿bien? Y un sensor que detecta, ¿cierto?, que el auto cruzó, ¿bien? Entonces, en base a eso, tenemos que empezar a trabajar, ¿cierto?, el problema que está acá. Hay que destacar que este sensor va a ser el que va a avisar, ¿cierto?, que el auto ya pasó, digamos. Eh, si bien está temporizado, también es importante que el sensor, cuando deje de detectar, quiere decir que ya el vehículo pasó y la barrera baja. Bien. Y tenemos, ¿cierto?, las salidas, ¿cierto? Tenemos el motor para subir y bajar. Aquí se simula eh, por dos contactores, por así decirlo, que son salidas digitales. Y las luces, ¿cierto?, verde y roja. En este caso, sugiere ocupar solamente dos instrucciones, digamos, complejas, que son un temporizador y un contador ascendente. Bien. Y en base a eso, se debe trabajar, ¿cierto?, el problema. Bien. Aquí está todo. El guardia solamente se encarga de verificar que el sensor está activo. O sea, cada vez que ingresa un auto, eh, se enciende este sensor. Eh, Solamente si el contador no ha llegado a 10, ¿ya? Eh, Se debe, pues bueno, aquí esto es manual, ¿cierto? Se presiona abrir y luego, ¿cierto?, el motor empieza a subir. La barrera llega a la posición superior, ¿cierto? O sea, se activa el sensor y se debe detener el motor, ¿cierto?, que levanta la barrera y se enciende la luz. Y ahí comienza un temporizador. Durante los 4 segundos del temporizador, el vehículo cruza el sensor óptico, por lo tanto, ese sensor se activa manualmente. Esto confirma que el paso del vehículo, pero no detiene el temporizador. Bien. Cuando el temporizador expira en los 4 segundos, se apaga la luz verde, el motor, y empieza, ¿cierto?, el motor para bajar la barrera. Bien. Cuando la barrera llega a la posición, ¿cierto?, Eh, se detiene el motor. Y en ese instante, ¿cierto?, el contador suma un vehículo. O sea, el contador suma una vez que se detiene la barrera. Bien. Cuando el contador llega a 10, ya se detiene, ¿cierto?, todo el sistema y no se puede presionar abrir, ¿cierto?, para abrir la barrera. Bien. Y aquí, ¿cierto?, donde se enciende la luz roja para habilitar esta parte. Bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿qué sucede acá? Necesito un contacto normal abierto, ¿cierto?, para simular el... Acá, disculpen. Y, por ejemplo, vamos a agregar el contacto normal abierto como para dar la partida.
Bien. En este caso puede ser, como dice, un pulsador, ¿cierto? Vamos a agregar el I1 y un segundito que se puede activar. Aquí le podemos dar doble clic y bueno, nos podemos ir al tiro a simulación para recordar que esto se va a simular como un pulsador normal abierto. Bien. Eh, si no, se hace después mientras se esté simulando. Entonces, vamos a agregar I3. Disculpen, me equivoqué. Se agrega I3. Bien, I3 va a simular, ¿cierto?, el sensor y que va a simular, ¿cierto?, la detección del auto. Por lo tanto, es el que me va a habilitar, ¿cierto?, también Q1, que vendría siendo para que el motor suba. Bien. O sea, se tienen que cumplir estas dos condiciones para que el motor suba. Ahora, ¿cuál es el detalle? Eh, una vez que digamos, detecte, este sensor va a dejar de detectar y el pulsador también. Pues, o sea, es un pulsador. Por lo tanto, hay que enclavar la bobina. Coloco un contacto normal abierto y la voy a enclavar de esta manera. Así. Bien. Y al mismo tiempo, eh, cuando Q1, ah, Q1, bueno, está activado, ¿cierto? Empieza a subir la barrera. Ahora, Q1 se va a detener en algún momento, ¿cierto? Cuando llegue a su posición superior, ya que lo marca el sensor. ¿Ya? El sensor de barrera, que dice I4, cuando debe apagar Q1. Ahora, ¿cuál es el tema? Si está normal abierto, no está detectando, el contacto está abierto. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a ocupar es una lógica con normal cerrado. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando el sensor detecte, este contacto se abre y Q1 se va a detener. Entonces voy a dejarlo ahí mientras. Esto lo vamos a dejarlo así. Bien. Entonces Q1 llega y 4 detecta. Recuerden que los sensores no se fuerzan con bobinas, sino que todo es manual con entradas. De hecho, lo explicita ahí en la tabla. Cuando detecta Q1, ¿ya? Ahí es donde parte, digamos, de cierta manera, la segunda parte que es cuando ya se está... de hecho, lo voy a dejar aquí. Este, voy a cambiar acá, hay 4. Bien. Cuando I4 detecta que la barrera está arriba, ¿cierto? Parte el temporizador. Entonces agregamos un retardo a la conexión. Lo vamos a configurar al tiro con 4 segundos. Y al mismo tiempo se enciende la luz verde. ¿Ya? Entonces, la luz verde es Q3. Entonces, hasta este momento voy a empezar a simular, ¿ya? Para que vean cómo está funcionando. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, la verdad, los sensores son los importantes en este caso. Por ejemplo, si yo simulo que el auto está, ¿cierto? Y presiono, ahí se está simulando, ¿cierto? Que el motor va subiendo. Este va a dejar de detectar, ¿cierto? Porque, bueno, puede quedar detectando, en realidad no es tan relevante. El sensor detecta la barrera arriba y se detiene. Y ahí parte, ¿cierto? El otro temporizador y la luz verde. Bien. Hasta ahí está, digamos, relativamente bien. Cuando termina digamos, de contar, se apaga la luz verde, bien, y posteriormente parte la secuencia de bajada. Entonces, aquí es importante, para apagar la luz verde, vamos a colocar un contacto normal cerrado direccionado al temporizador. ¿Ya? Esto ya lo habíamos hablado, ¿cierto?, en algún momento.
que cuando termine de contar el temporizador, este se va a abrir, por lo tanto Q3 se va a apagar. Y obviamente voy a colocar acá un contacto que es el mismo temporizador normal abierto. Cuando termina de contar, eh, se pegó. Ahí. Agrego un contacto, cuando termine de contar, ¿cierto? Me activa el motor de bajada. Ya, pero aquí hay algo. Y esto hay que entenderlo bien. Entonces, vamos a simular de nuevo la secuencia. Eh, Detecta el auto, la persona le da partida, ¿cierto? El motor llega, digamos, levanta la barrera, el sensor detecta, ¿ya? Parte Q3, que es la luz verde, termina de contar y se apaga, y ahí parte la otra secuencia. Pero ¿cuál es el detalle? Aquí la barrera empieza a bajar, por lo tanto el sensor deja de detectar, pero se me apaga la luz. Bien, por lo tanto, esta bobina, sin más que la luz, el motor, porque al dejar de detectar I4, porque tiene lógica, ¿no? O sea, la barrera empieza a bajar y por lo tanto el sensor deja de detectarla. Pero el motor no puede detenerse porque tiene que terminar de bajar. Por lo tanto, lo que hay que hacer también acá es enclavar esta bobina con Q2. Vamos a enclavar así. De esa manera, se simula ahora. El sensor detecta, la persona le da partida, el sensor detecta arriba. Lo podemos sacar ya. Q3 y empieza la secuencia de bajada. Ahora falta algo acá. El sensor que detecta el auto. Ya. La idea, ¿cierto? Que esta secuencia digamos, de detección suceda cuando empieza a contar el temporizador, pero el tema es que es forzarla. Bien, es una entrada digital. Esa entrada, ¿cierto? Diccionario acá, y 4. Bueno, el problema dice que no detiene el temporizador. Ya, por lo tanto, disculpen, esta era. Me perdió. I5. Acá, lo importante es lo siguiente. I4 no puede detener esto. Bien. Por lo tanto, acá también hay que simular esta parte. O sea, y en realidad, de cierta manera, no afecta mucho a la lógica. Ya, lo importante acá que es, cuando dice que este sensor se activa, ¿ya? Cuando el auto está en la transición, digamos, de subir, ¿ya? Pero qué importante, que la barrera no baje mientras este sensor esté detectando. Por lo tanto, vamos aquí a darle una condición, ¿ya? Ahora, en este caso, que es importante, bueno, el sensor va a estar detectando, em, pero si deja de detectar, es importante que el contacto se abra, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer esta lógica. Al cerrado y 5. Para que veamos qué sucede con esto. Esperen un poquito. Ahí. A ver, vuelvo a simular. Em, Detecta el auto, parte el motor, detecta la barrera arriba. Bueno, va a dejar de detectar obviamente. El auto se está moviendo, ¿ya? Y ahí es donde se corta, ¿cierto? El motor, ¿ya? Que es el de bajada. Mientras esté detectando, ¿cierto? El sensor, el motor no funciona, ¿se fija? Lo voy a simular de nuevo. Em, Quedó encendido Q2. Ya, de ahí lo podemos arreglar eso. Ahí está el motor arriba. Bien. El sensor acá detecta, el auto se mueve y lo detecta este. ¿Ya? Ya, esa transición acá es un poco rápida porque el temporizador cuenta muy rápido. ¿Ya?
lo que podemos hacer acá, le voy a dar un poco más de tiempo para que se vea la transición. Simular ahí. Disculpen, era... Sí, 3. Ya, el sensor detecta la barrera arriba, el auto se empieza a mover, ya, ahí si se fijan está detectando, pasa, ¿cierto? Y la barrera ahí debería bajar, ¿ya? Ahí, entre comillas, el sensor debería dejar de detectar, ¿ya? Porque ya se asume que el auto pasó, ¿ya? Por lo tanto, ahí empieza la secuencia de bajada. Bueno, posteriormente, el problema acá no explicita muy bien esta parte, ¿ya? Se puede ocupar, dice, la lógica del sensor de barrera inversa, normal cerrado, o un sensor adicional de final de carrera, ¿ya? Habría que tomar en cuenta solamente una condición inicial al principio, que obviamente cuando que deje de detectar, y es para más que nada para detener el motor y para que cuente, ¿ya? En este caso tenemos ocupadas, aquí parece que no lo explicita, ya ocupamos el sensor, ¿cierto? Eh, que confirma la posición superior, ¿ya? El I3 detecta la presente entrada de auto, que fue el que iniciamos al principio, ¿ya? Y nos falta, bueno, podríamos agregar un sensor adicional acá para simular esa parte. Tenemos I3, I4, I5. Para que tenga un poco más de lógica, vamos a ocupar lo que menciona ahí, ya de un sensor adicional. No lo explicita en el problema, sino lo que se podría hacer es simplemente ocupar el sensor de barrera, ¿cierto? En este caso estaba aquí citado por la I4, ¿ya? Em, ya como normal cerrado. Ya el tema es que habría que cambiar un poco la lógica, ¿ya? Yo lo voy a hacer con un i6. En realidad va a cambiar solamente la lógica del contacto, ¿ya? Que va a ser un final de carrera, que detecta el término. Pero el problema es que habría que agregarle algo más. Cuando el sensor de final detecta, ¿ya? Entonces aquí tiene que detenerse el motor de bajada. Se detecta el motor de bajada. Y al mismo tiempo, este va a ser el que va a contar. Entonces aquí agregamos un contador. Le ponemos acá 10. ¿Ya? Y lo agregamos ahí. Así. Bien. Y ese me va a incrementar la cuenta en 1. Bien. La idea es que llegue hasta 10, o sea, la secuencia se repita 10 veces. Ya. Ahora, aquí les comentaba con i6. Si la barrera está abajo, eh, en realidad, más que nada es para el motor de subida. ¿Ya? O sea, eh, si el sensor deja de detectar, este motor va, digamos, a funcionar también, ¿ya? Pero lo vamos a dejar así para que entendamos qué va a ser. Bien, inicialmente estamos así, bien, está todo en cero. El sensor I3 detecta, la persona presiona, bien. Luego, el sensor detecta la barrera, se corta, parte la luz verde, el sensor detecta el auto que está pasando, bien. Supongamos que ya pasó y se activa Q2. Ahí empieza la secuencia de bajada. Este ya no debería dejar de detectar. Secuencia de bajada, el sensor, el final de carrera que detecta la bajada, pilla la barrera, ¿cierto? Y ahí me contó uno. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el detalle? Eh, este sensor I1 era I3, disculpe. El de ahí. Ahora hay que volver a dar la secuencia. O sea, llega otro auto,
se presiona, se levanta la barrera, dejó de detectar el sensor I6, bien, detecta la base superior, empieza a contar, detecta el sensor que está pasando el auto, supongamos que dejó de pasar, ya, este también deja de detectar, disculpe, este era el I4, el de la barrera arriba, pasa el auto, pasó el auto, y ahí parte la otra secuencia, ¿cierto? El I4 deja de detectar la barrera y finalmente lo detecta al final de carrera. Y ahí está, vuelve a contar. Bien, ¿cuál es el detalle? Vamos a hacer contar hasta... Ya. La idea es que si llega a 10, ¿cierto? No permita más ingresos. Pero el problema es que, claro, si detecta, me los va a contar la secuencia. ¿Ya? Entonces, la idea acá es que la barrera no se levante si es que llega a 10 el conteo. Y aquí solamente vamos a agregar dos contactos normal cerrados antes que se me olvide también el para cortar todo, que sería el I2. Este es el normal cerrado de la parada de emergencia. Y este va a ser el del contador. Bien. El contador, ¿cierto? O sea, disculpe, la parada de emergencia debería cortar cualquier bobina presente. Ya, por lo tanto, lo voy a anteponer ante todas las bobinas que están colocadas. Y, y creo que son todas las bobinas. Bien. Y había una parte más que se me fue. La luz roja. ¿Cuándo se habilitaba? La luz roja se prende cuando termina de contar el contador. Por lo tanto, aquí normal abierto, contador y la bobina, que sería Q4. Entonces, vamos a simular de nuevo. Vamos a detectar acá. El sensor detecta el auto. Bien. Disculpe, este era el normal cerrado. Detecta el auto. eh, la persona le da partida. Ya empieza a subir la barrera. Este sensor, bueno, disculpe. Aquí ya se me confundieron muchas entradas. Este era I3. Y la barrera I5, a ver, era I6, disculpen. Está detectando en este momento, baja la actividad y presiono, empieza a subir, esta va a dejar de detectar, en realidad aquí no va a afectar mucho. Detecta la barrera superior, I4, ya, aquí vamos a suponer que el auto está pasando, pasa el auto, deja de pasar y parte la secuencia de bajada. Ya, este se deja de detectar hasta que llega I6, ¿cierto? Corta la barrera y cuenta el... Ahí hasta el momento está funcionando la... Entonces llega otro auto, eh, que la persona presiona abrir nuevamente, deja de detectar acá el auto hasta que llegue a la barrera superior, pasa el auto y ahí empieza la secuencia de bajada y detecta el sensor. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a forzar el contador hasta el valor de 10. Se enciende la luz roja. Cuando ya llega a 10 o más, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Si la persona, el auto, el sensor este I3 detecta, no vuelve a funcionar la secuencia, ¿cierto? Ahora, acá hay un detalle. Eh, ahora lo acabo de ver.
El pulsador de abrir, al parecer, solamente funciona una vez. Lo vamos a revisar bien acá. En esta parte está mm, relativamente confuso, ¿ya? Em, Me dice que se puede resetear, si bien dice que hay que repetir el paso 1 a 5, o sea, se repite siempre la secuencia al presionar el pulsador, ¿ya? Pero también el pulsador reinicia, ¿ya? El mismo pulsador. Por lo tanto, hay un detalle acá que se podría hacer de la siguiente manera. Ya el reinicio está aquí, ¿ya? Para no cruzar acá los cables, vamos a dejar así. Claro, lo que yo podría hacer es colocar acá el I1, que era el pulsador, ¿sí? Y también al mismo tiempo esperar que el contador termine. Y vemos si... Ya, bueno, no puedo hacer eso. Se lo voy a hacer con una marca. Alguna marca, una bobina. M1. Ya, esta M1 me va a servir para resetear el contador. Ya, ese contador lo vamos a resetear así, miren. Detecta la entrada y al mismo tiempo tiene que terminar de contar el contador. Pero este conteo no lo voy a hacer con este, sino que lo voy a hacer con la marca M1. ¿Ya? Al fin y al cabo se activan al mismo tiempo, o sea, se activa el contador y se activa la marca. Y la conectamos así. Y aquí vamos a tirar este para arriba para que no se confundan los cables. Este para abajo, ahí. Ahí. Ya, lamentablemente acá la instrucción son medias toscas para hacer esto. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Ya? Ya, la secuencia en sí funciona bien, por lo tanto, que es importante llegar al conteo, ¿ya? Ahí está activada Q4, ¿cierto? Que ya terminó de contar, y cuando la persona presiona nuevamente, se reinicia el conteo, ¿ya? Y ya con eso, ¿cierto? Tenemos toda la secuencia completa. Bien. Era un ejercicio complejo, el de la evaluación es más fácil, por si acaso, pero era complejo solamente por el tema de la lógica de los sensores, ¿ya? El resto era una secuencia sencilla con temporizador, con un temporizador de hecho, por lo tanto, quizás de repente la redacción del problema estaba ahí lo complejo, porque en realidad era solamente lógica de contacto. Espero les sirva de ayuda el video.